y el careo se trataba de si nosotros tenemos que enfrentarnos a un ateo. Tan rápido se olvidaron. Wow. Si tenemos que enfrentarnos a un ateo, ¿cómo nosotros responderíamos? Hicimos un careo entre Ilkania y yo, y hoy vamos a hacer otro careo. Vamos a hacer 2 careos el día de hoy, porque vamos a hablar de la creación. Y nos vamos a enfocar en un versículo bíblico, que es Génesis 1:1. Entonces, ustedes saben que hay distintas teorías de cómo el mundo fue creado. Y hay personas que, añadido a no creer en Dios, entre comillas, y explicamos qué es lo que realmente cree el ateísmo. ¿Alguien me puede responder qué es lo que el ateo cree? ¿Cuál es la dirección del ateo? ¿Sí, Bricia? ¿Perdón? No, de la clase pasada, que preguntamos del ateo, eso lo vamos a tratar, pero preguntamos en la clase pasada, ¿en qué cree el ateo? Mayormente cree en la evolución. La palabra ateísmo lo que significa es que no hay Dios. Que no hay Dios. Y nosotros estuvimos hablando cómo, que realmente está en la mentalidad del ateo. ¿No recuerdan al final cuál fue la conclusión de qué es lo que está en la mente del ateo? ¿O lo repetimos? ¿Se le olvidó? El ateo afirma que la posición del creyente no es convincente. Ok, pero realmente lo que el ateo quiere es creer, se resiste a creer que hay un juicio que esté en su contra o que hay un ser superior que dicta leyes que él tiene que cumplir. Y el ateo se resiste a tener quien sea su soberano, quien sea su gobierno, porque él quiere ser su propio gobierno. No es que no quiere. Por ejemplo, una anécdota. Se encontraron un hombre y un león en medio de un bosque. Y el león se veía que estaba hambriento totalmente. El hombre era ateo y no creía en Dios. Por supuesto, valga la redundancia, el ateo no cree en Dios. Y el ateo dice, Dios, yo sé que tú no existes, yo no creo en ti, pero convierte a este león en cristiano. Y el león, después de la oración del ateo, él no decía que lo convirtiera a él, sino que convirtiera el león en cristiano. Y el león viene, ¡pac!, y se le pone en el pecho y tira al hombre al piso. Y el león hace así y pone sus manos. Gracias, Señor, por este alimento que me acabas de dar a esta hora. ¡Bien! Y se comió al hombre. Esto es una linda alegoría para nosotros demostrar que realmente el ateo se resiste, pero lo que no quiere es tener un gobierno a quien le tenga que rendir cuentas, ni mucho menos sujetarse a que hay ningún juicio para él, que puede hacer lo que quiera y no hay ningún problema con esto. Entonces, una de las preguntas que yo quiero que nos hagamos aquí es, si tú te encuentras con un ateo que te dice que tú eres descendiente del mono, ¿cómo tú defenderías este punto? Yo quiero que ustedes me den una respuesta. Yo voy a estar enfrente de ustedes. Por ejemplo, ¿quién quiere defender ese punto? De que venimos del mono. Tú eres el cristiano, Camilo, y yo soy la atea. Ok. Convénceme de que yo no vengo del mono. Que no vienes del mono. Ajá. Bueno, pues tocaría comenzar. ¿Quién hizo la teoría? La teoría la hizo Darwin. Ajá. Y él en su tesis. Y en su tesis él dice esto, y con muchas evidencias de que nosotros venimos del mono y que hay mutaciones que son de inferior a superior. Pero también la tesis de él, a lo que había leído, pues, estudiado, que él dice que no era posible la evolución sin la ayuda de un ser sobrenatural. La tesis en la que se basa él realmente es que él dice
que la raza fue de una manera inferior y que nosotros venimos del mono por eso y que la raza se fue superando poco a poco. Y tiene muchas tesis y muchas evidencias para demostrarlo. Científicamente. Entonces, ¿qué tú puedes decirme en defensa de eso? Bueno, tendríamos que comenzar por el principio. Y si yo no creo en el principio. Tiene que haber un principio. Tendría que preguntarle a la persona, bueno, en ese caso tú, ¿de dónde nació el mono? ¿Qué fue o sea, si el mono fue el primer ser viviente, ¿de dónde salió el mono? ¿Quién creó el mono? Hay evoluciones que hicieron que el mundo se creara. Y el mundo comenzó a crear por sí mismo, a crear moléculas que comenzaron a mutarse y a crear distintas formas, distintos animales y distintas especies. Okay. ¿Quién creó las mutaciones de los monos entonces? ¿Que quién creó? Claro. Las mutaciones de los monos. Sí, porque nada funciona de la nada. Bueno, el mundo existía, dice Aristóteles, el mundo existía y el mundo es eterno, no se acaba. Es como si fuera un reciclaje. Pero nosotros, es imposible que el mundo sea eterno. El mundo tiene que tener un comienzo. Independientemente de donde sea, el mundo tiene un comienzo. Porque todo tiende a tener un comienzo y un fin. Toda materia comienza y termina. Comenzó como una materia y se fue expandiendo y se fue desarrollando. ¿De dónde sale la materia? La nada no puede crear la nada. Ahí hay una contradicción si tú me estás diciendo eso, porque hay una expresión teológica que se llama il nihilo, que lo que significa es creado de la nada. Y yo no creo que nada fue creado de la nada. Mira, hay teológicamente hay una palabra que se llama ex nihilo, que eso significa creado de la nada. Que esa es la posición bíblica. Pero, Yo estoy tratando de contestarle a él. Ajá, porque él me dice que tiene que haber, que nada puede ser hecho de la nada. Entonces, la teoría de que la Biblia dice que todo fue creado de la nada, entonces se cae con lo que él está discutiendo conmigo. entonces usted cree, en el planteamiento, usted cree en la evolución. Sí. Entonces, si agarramos y desarmamos un mueble y venimos 1000 años después, ¿va a estar armado? Si nosotros desarmamos un mueble, las moléculas pueden tener mutaciones, pueden cambiar. ¿Pero se puede armar de nuevo? No se arma de nuevo. Lo que hace es que muta en seres que son superiores. La materia se degeneraría. Sí. Perfecto. Pero positivamente, no se degradaría. Pero en este caso, la evolución fue a nivel transformándose con conocimiento, no en inversa. No entiendo tu explicación. Que el mono, ¿no es verdad? Ajá. Nosotros si venimos del mono, que el mono salió de un paleolítico, del mar y todo eso, ¿dónde está? Ahí tuvo que haber un diseño inteligente. Porque nosotros somos mucho más complejos que un Lo mono. que pasa es que tu definición viene de tu creencia religiosa. Espérate, Recuerden que yo estoy en la posición de que no Sí, se sí, sí. No, hay una cosa que no entiendo. Las leyes de la física dicen, eso no entendí, que de la nada no puede salir nada. Es imposible que de nada, de absolutamente nada, no haya, como dice Harley, un ser inteligente, algo que haga que la molécula o la materia esa es la comience. física, esa es la física del creyente, pero no la física del No, la física general dice que la nada no puede sacar nada, son las leyes de, o sea que para, ¿cómo es? Para El principio de casualidad. Ajá. El principio de casualidad dice que necesita para algo, necesita un impulso, algo que se cree, algo que lo genere, como el principio del Big Bang. O sea, ¿por qué el universo sigue creciendo? Después, ahora, son dos teorías que nosotros vamos a estar implantando el día de hoy. Pero bien, están más o menos ahí dando respuestas convincentes. Casi me convencen, como le dijo Festo al apóstol Pablo. Casi me convencen. Bueno, ¿cómo llegó nuestro mundo a ser lo que es? Recuerden que lo que nosotros estamos tratando con esta clase es, nuestros muchachos se están yendo a la universidad, a lo mejor el que tenga más de 50 años no va a ser cuestionado con este tipo de cosas, pero nuestros muchachos, tanto en la escuela y mayormente en la universidad, lo que se les está enseñando es esto que nosotros acabamos de hablar ahora.
Y la iglesia no puede estar ajena a enseñar a los creyentes a ser apologéticos de su fe. Eso significa, apología viene de la palabra de defensa. Usted tiene que ser un defensor de lo que cree y no entrar en lagunas de dudas cuando un intelectual le venga a plantear lo que otro intelectual afirmó. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros de lo que dice Génesis 1:1, que es cómo llegó nuestro mundo a ser lo que es. Y es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos vamos a quedar solo ahí. No es que nosotros vamos a estudiar el libro de Génesis. Este libro es súper bueno y está escrito solamente de 3 versículos. Tiene 9 capítulos y tiene 3 capítulos para cada versículo. Y nosotros vamos a estudiarlo. Hoy vamos a estudiar Son 3 clases nada más de un solo libro. Voy a ver cómo yo lo condenso para que nosotros podamos más o menos tener una idea. Porque cuando usted se mete en este mundo, déjenme decirles que hay muchos científicos, una lista interminable de científicos que tienen tesis, pruebas y todo eso de que el hombre viene del mono. Cuando dice Él creó, en el principio Él creó, en hebreo la palabra es bara y se usa 44 veces solamente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3, que dice, por la fe, igual que nosotros, por la fe, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Este verso nos dice que de la nada Dios creó todo. Lo que no era, Dios hizo que fuera. También nos dice el salmista en el Salmo 33 que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. O sea, que no fue que Dios cogió con sus manos y que déjame yo ver cómo yo hago. Dios solamente ordenó y se hizo lo que Él dijo. Dice, porque Él habló y fue hecho y Él mandó y todo se confirmó. Es por eso que Dios no necesita, nosotros hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de la existencia de Dios, de que la palabra antropomorfismo, que fue la que se utilizó para decir que Dios no tiene cuerpo, pero para poder ilustrarnos a nosotros que estamos hechos de materia y de un cuerpo humano, se habla de que Él vio, de que Él tocó, de que Él descendió, de que Él hizo cosas con sus manos, de que Él extiende sus manos. Pero aquí este versículo nos dice, ¿qué nos dice aquí? Que con el aliento de su boca, Él con el aliento de su boca nos creó a nosotros, creó a Adán, el primer hombre. Y Él habló y todo fue hecho. Y Él mandó y todo se confirmó. Segunda de Pedro 3:5 nos dice que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y también la tierra. Y surgida del agua y establecida entre las aguas por simplemente la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos 3 versículos que nos pueden defender ante alguien que dice de la teoría del Big Bang, que más adelante esta es posterior a la teoría de Darwin. Y, por ejemplo, estos hombres en el 500 antes de Jesucristo, si usted se cree que eso fue en el siglo pasado o fue en el siglo XVII, estamos muy equivocados. 500 años antes de Jesucristo, Heráclito de Éfeso, que era un científico, él dijo, este cosmos, el mismo para todos, no lo hizo ningún Dios ni ningún hombre, sino que fue, que es y que siempre será. Era lo que yo estaba tratando de decirte, Camilo, cuando yo estaba defendiendo mi punto de que las cosas siempre han existido. Y el pensamiento de este hombre era de que todo salió, cuando llegó el primer hombre todo estaba hecho, pero era que todo estaba hecho. No hubo un ser supremo que lo hizo, ni un ser inteligente tampoco. Aristóteles, que fue posterior a Heráclito, dijo, oiga bien, todo un filósofo, todo con muchísimos seguidores, el universo existió siempre, dice Aristóteles.
Aferrarse al concepto del comienzo parecía solo cuestión de fe en el relato bíblico y no un valor científico o filosófico, sino que habían dos grupos, el grupo que creía por fe y el grupo que creía por la ciencia. Entonces, como pasa ahora, el intelectual de quien aprende es del intelectual. Y si yo tengo un pensamiento, que el pensamiento es anti Dios, yo voy a tener seguimiento por este profesor que yo admiro, es el que me está enseñando una materia. Ahí es que nosotros tenemos el gran problema. Esto es lo que aparece en muchísimos sitios. Que la humanidad comenzó así y terminó así. Eso sería, hubo alguien que hizo un comentario buscando información y refutaba lo que Darwin decía y dice que tú eres el que viene del mono y yo no. Por ejemplo, Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, él considera que las especies que han poblado y pueblan el planeta Tierra, han evolucionado a través del tiempo. O sea, que nosotros éramos algo, hasta una cucaracha, y nos hemos ido clonando en distintos animales hasta llegar a la perfección a la que nosotros estamos ahora. Ese es el pensamiento de la evolución. E incluso en el pensamiento del hinduismo se cree esto. Por eso es que no matan los animales, porque muchas veces ellos dicen que puede ser su sobrino. Pero más para adelante vamos a hablar de eso. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos una vez a la India, y yo no sé si fue una mosca que yo maté, y yo dije, ay, maté uno de los muchachitos de este señor. Entonces, nosotros nos reímos, pero esto es un tema bien serio. Este caballero fue el encargado, 100 años atrás, Louis Pasteur probó que una célula no puede incrementar su complejidad. Es imposible que algo que fue creado pueda mutar en otra cosa, que pueda cambiar. Pero eso hace 100 años que Pasteur dijo esto. Una célula no puede añadir la información necesaria en su ADN o su código genético para llevarse a sí mismo a un nivel más elevado. Es imposible que tú, de ser una cucaracha, te conviertas en un ser humano, de tú ser un chimpancé, te conviertas en un ser humano, porque la materia, como dice aquí, nada atraviesa por un proceso de mutación que va subiendo. Es todo lo contrario, se va degenerando. No es que yo diga, por ejemplo, que el rubio y el ojos azules es... a las mujeres casi toditas les gusta verse rubia. Y yo digo a las mujeres sacándome yo de ahí. Porque a mí no me interesa, yo lo que quiero ver mis canas que salgan pronto. Le encantan, el rubio le encanta a las mujeres. No se sientan aludidas a las que se han teñido de rubio, porque no va a ninguna de las que están aquí. Realmente lo que yo quiero es poner un ejemplo. Y el ejemplo es, ¿cómo es? Los hombres también, pues, muchos hombres se ponen rubio. Yo no sabía que había muchos hombres que se ponían rubio. Sí. Miren, no estoy en la moda. Los chinos están poniendo rubio. Pero, por ejemplo, apoyando esto de que en el proceso de mutación nunca va subiendo, si se casan, por ejemplo, dos personas y una tiene el pelo muy negro y la otra tiene el pelo rubio, la tendencia básicamente es para que el niño salga como el pelo negro, el pelo oscuro, exactamente. Tiende más a la tendencia oscura. Y cuando hay ojos azules, la tendencia ¿cuál es? No, a que el ojo vaya disminuyendo el color y vaya cambiando, pero para oscuro. Por ejemplo, la raza morena es una raza muy fuerte, mucho más que la raza blanca. Y cuando una raza morena se mezcla con una raza blanca, usualmente, ¿cuál es el producto? Negrito.
Santi salió una excepción a la regla. Para que haya historia de que siempre hay una excepción a la regla. Entonces, Zoe también. los mutantes no mejoran las especies. Están en declive. De manera inevitable, mueren a nivel celular. O sea que es imposible que de un mono pueda salir un ser humano. Imposible. Científicamente es imposible, no es porque uno lo diga, es que si tú estudias la ciencia, te vas a dar cuenta de que esto es imposible. Ahora, esto me encantó a mí, que el que creó conoce toda su creación. En Génesis 22:17, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Una de las cosas que ha hecho que el hombre desafíe a Dios es la ciencia a medida que va avanzando. Antes se creía que cuando habían rayos, truenos y centellas era que Dios estaba enojado. Y después se estudió que había unos componentes que provocaban choques de nubes y todas esas cosas, se dilataban las nubes, etcétera, etcétera. Y comenzaron a decir, pero Dios no está detrás de esto. Y comenzaron como a sacar a Dios de la ecuación a medida que el hombre iba teniendo más conocimiento de lo que era. Pero quiero enfocarme en este versículo, cuando Dios le dijo eso a Abraham. Entre arena y estrella, por ejemplo, hay 10,000 granos en apenas un puñado de arena. 10,000 granos en un puñado de arena. Millones en solo un pie cúbico. Y billones en un segmento de la orilla. Sin embargo, hay solamente alrededor de 1,000 estrellas visibles en el cielo más oscuro. No hay comparación posible. Entonces, ¿cómo Dios hace una comparación de que le va a dar a Abraham una descendencia como las arenas que están a la orilla del mar y como las estrellas del mar? Como que no concuerda de que haya tanta arena y que hayan tan pocas estrellas. Cuando Dios le dijo esto a Abraham, Dios sabía lo que estaba diciendo. Porque, sorpresa, las estrellas pasaron de ser miles a millones y billones de ellas después que el estetoscopio se inventara por el hombre. El hombre pudo penetrar en el espacio y se pudo dar cuenta que las estrellas casi no se ven, pero hay billones de ellas. Y es sorprendente cuando nosotros vemos en las escrituras que el Señor dice que la conoce a cada una de ellas y a cada una de ellas la llama por su nombre. Y hay billones de estrellas después que tuvimos el grandioso regalo de tener el telescopio. Este hombre que se llama Carl Sagan en el 1980, sin él percatarse, porque él no era religioso para nada, de la contribución bíblica que él estaba haciendo, él declaró que la cantidad de estrellas en el universo es similar a la cantidad de todos los granos de arena de todas las playas del mundo. ¿Y cómo no vamos a ver a Dios aquí? Entonces, cuando Dios dijo por allá 4,000 años, que le hizo esa promesa a Abraham 4,000 años atrás, ahora, reciente, en el 1980, este hombre hace esa declaración sin ser creyente, solo contribuyendo a lo que Dios había dicho de que bendeciría a Abraham. Y usted dirá, pero ven acá, es que de todas formas los números no me cuadran a mí. Porque si en el mundo lo que recientemente dijeron que hay unos 7,000 y pico de billones de habitantes, tampoco entonces se compararía con la cantidad de bendición que Dios le iba a dar a Abraham. Pero ¿cuántas generaciones han habido 4,000 años atrás hasta ahora? ¿Y cuántas generaciones más habrán de ahora en adelante? Y todos nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Entonces, aquí vemos la veracidad de Dios como creador. El otro punto, de este otro científico que fue el que trató Harley, del Big Bang, o la que trató Harley y también Bricia, es que de aquí, de esta cosita tan chiquita, porque lo voy a poner bien sencillito, no me voy a convertir en científica porque no lo soy, que de un puntito chiquito que había, hubo una explosión, y que de esa explosión salieron todas esas
todos esos punticos que ustedes ven ahí, quiero dar clase como si fuera kinder. Y que de todo eso se fueron formando las cosas que nosotros vemos y terminó aquí. Y que todo fue ¡pum! Como si fuera el abracadabra que nosotros conocemos en los muñecos y en ese tipo de cosas, que de un ¡pum! Salió todas estas cosas y por fin, la obra final, nació el hombre. Nacimos nosotros de ahí, de un punto de suerte. Estoy saltando los temas porque no me interesa entrar en temas teológicos. Lo único que yo quiero es que ustedes puedan tener más o menos un poquito de defensa cuando a ustedes les toque que en las escuelas o en la calle alguien yo recién, no hace mucho tiempo, alguien dijo que no creía en Dios. Alguien muy cercano que nosotros conocemos que no creía en Dios y que nosotros veníamos todos del mono. Entonces, no se crean ustedes que esto es como tan ajeno a lo que estamos hablando. Y digan, uy, eso es un mundo extraño. No, señor, ese es el mundo en el que nosotros vivimos. El que se resiste a creer en Dios tiene que buscar una alternativa para poder justificar su creencia, su punto, y poder demostrar su punto. Entonces, otro de los temas, porque traté el tema de la evolución, traté el tema del Big Bang, y ahora quiero tratar el tema de cuántos años tiene la Tierra de fundada. Recuerden que estamos en el versículo que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Si usted pregunta a nivel científico, bueno, el Monte Everest tiene descrita 60 millones de años. Dice que el Monte Everest tiene para se convertido en la montaña que se convirtió. Mira, para la humanidad normal, dice que nosotros tenemos 500 millones de años de que la Tierra existe. Y bíblicamente, 6.000 años de edad tiene la Tierra. 6.000 años de edad. Hay un arzobispo anglicano que él comenzó, independientemente de los judíos, porque el judío sí cree que la Tierra tiene esa cantidad de tiempo de creada. Pero obispo anglicano, él comenzó a hacer un estudio desde Adán, comenzando por Génesis, contando los años de Adán, después contando los años de Sem, después contando los años de Abraham, después contando los años, hasta que llegó al tiempo de ahora del Jesucristo de 70, al año 0 del calendario gregoriano, que es en el que nosotros estamos viviendo, y él coincidió con esa fecha, contando los años desde Adán, porque la Biblia específicamente dice Adán duró tantos años y murió a tantos años, cuando leemos la genealogía en Génesis. Y dice que él hizo un estudio minucioso comenzando desde Adán hasta el punto 0, que fue cuando Cristo vino aquí a la tierra, y eso es la cantidad de años que le da de la tierra fundada, al igual que lo que piensa el judío también. Entonces, ¿cuánto ustedes creen que tiene? Porque vamos a hablar un poquito de eso. Y Irving no quiere perder. Pero entonces, con ese estudio, sí se puede ver cuántos años tiene la humanidad, pero no cómo tiene la Tierra como tal. Sí. Ahora lo vamos a demostrar. Quería escuchar esa pregunta, porque eso es lo que me va a dar pie a seguir con lo que viene. Por ejemplo, Dios dijo que de la tierra brote vegetación, de toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. ¿Qué ustedes entienden? Porque una de las cosas, por ejemplo, que este autor recomienda es que no seamos tan rápidos leyendo, que tratemos de descifrar cada palabra que dice Génesis. Y ahí dice que Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. Ajá. Pero para que crezcan árboles necesita tiempo. Ajá. En pocas palabras, Dios aceleró el proceso, porque si esperábamos
que la mata diera la vegetación. Bingo. La diste, Irving, la diste. Se la ganó Irving. Por ejemplo, No, es que Génesis 1:12. discuto ese tema mucho. Génesis 1:12. La tierra produjo vegetación en el momento en donde Dios abrió su boca y dijo que se creen los árboles y que haga esto y que dé fruto y que dé semilla y que dice, la tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos. Con semillas. O sea, un árbol que da un fruto y ya tiene semilla es una fruta madura, ¿o no? Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Entonces, aquí nosotros estamos viendo de que Dios trabajó en un sistema acelerado cuando creó. Ustedes conocen esto. Voy rápido porque, déjame ver cuántas diapositivas, me quedan pocas. El carbono 14. Esto no parece una clase bíblica, pero sí lo es. Parece una clase como de la escuela, pero no lo es. Carbono 14, traté de buscar la definición más sencilla para que lo entiendan. Es una especie de reloj que le permite a los arqueólogos asomarse al pasado y determinar las fechas absolutas de muchas cosas, como la madera, los alimentos, el polen, las heces e incluso las heces hasta los animales y los humanos muertos. Por ejemplo, una persona que estudia patología forense, ¿cuál es el trabajo, Liliana? Determinar la causa de la muerte de la persona. Determinar la causa de la muerte de la persona, exactamente. Pero, por ejemplo, cuando se encuentra el cadáver, que no se sabe de quién es, y ya se han perdido los rasgos físicos y lo que encuentran en un esqueleto, ¿qué hace el trabajo de patología? Comienza a estudiar para identificar de qué largos son los huesos, si tenía pelvis, porque los huesos del hombre y de la mujer son completamente diferentes en esa parte, si es hombre o mujer, la edad que tenía, solamente los huesos. Entonces, el carbono 14 ayuda a identificar la edad que tiene casi todo lo creado. Y eso ayuda, por ejemplo, yo estaba viendo un documental donde cogen una ramita más o menos como de este ancho, la ramita la sumergen en el agua, la lijan, mucho la lijan, porque el agua lo que hace es que floja la madera, y después que la lijan, entonces comienzan a ver que la ramita tiene nudos. Y en esos nuditos, cada nudo significa un año de vida. Eso es el carbono 14. Yo le traje a ustedes una foto para que la vean. Por ejemplo, eso es un árbol maduro, ¿verdad? ¿Por qué lo determina? Por el grosor del tronco. Por los anillos. Eso es lo que determina, porque los anillos determinan, cada anillo determina el año. Por ejemplo, el primer año de crecimiento está en este puntico. Época lluviosa, esta parte blanca. Época de seca, esta parte, y cicatriz de un incendio, todo lo determina el carbono 14. El hombre, sin Dios, reafirma, claro, y confirma que el carbono 14 funciona para determinar esto. Y es cierto, todo es verdad, todo lo que los reportes que dan los arqueólogos son ciertos en ese sentido, porque es verdad que el carbono 14 determina eso. Pero, en cuanto a la edad, el texto bíblico nos dice que en el momento de su creación los árboles frutales fueron creados produciendo sus frutos. Es decir, en la plenitud de su madurez. Cuando Dios creó todo maduro. Y es por eso que el hombre no puede concretar la idea de que un árbol que tenga aproximadamente 1000 anillos, que digan ese árbol es milenario, en este tiempo sí puede ser milenario. Pero generalmente hay cosas como
Déjenme mostrárselo porque me encantó. Te va a encantar, Blanca. Miren lo que encontré en el Monte Everest. Me encontré con ellos. Un hondureño que subió y este grupo que parecen dominicanos que también subieron. Yo, señores, déjenme ser discreta. Quiero ser discreta porque aquí hay otras nacionalidades. Yo realmente lo que yo quiero es... Entonces el que tiene la bandera hondureña, sí es hondureño, pero no me gustaba esto nada. Pues ustedes saben que yo estoy mucho de este lado y a lo mejor por eso, pero cuando yo me encontré en el Everest, yo dije, este es mi hombre, lo pongo aquí adentro con mi bandera hondureña. Y tratando de hacer el PowerPoint para que pudieran salir las dos banderas, se me tapaba esta. Yo decía, ay, no, yo necesito que mi bandera salga ahí funcionando. El Monte Everest, para los científicos, tiene entre 50 y 60 millones de años. Y las definiciones que hay es de que por la altura, por ejemplo, ahí cuando se va a Israel, se ve unos lugares que le llaman tel, T-E-L. El tel es distintos niveles de tierras que vivió la gente. Por ejemplo, este es el año 1, el año de Cristo. La tierra hace esto y sube y va subiendo el nivel. Por eso es que la arqueología tiene que excavar para encontrar. Porque esa tierra se va acumulando con los años, con los miles de años. Y es imposible que el Monte Everest, que es tan elevado, pudiera tener 6.000 años de edad para un no creyente. Pero Dios lo hizo así. Cuando Dios creó la tierra, lo creó madura, con árboles ya que aparentaban centenarios y también con vegetación y con todo el paisaje que nosotros podemos ver que parecen centenarios. Para yo no escribir mucho, saqué esto. Porque cuando nosotros llegamos, para yo poder tener un poco más de evidencias a lo que estoy diciendo, cuando Dios creó a Adán, ¿lo creó un bebé? No. Lo creó un hombre adulto aproximadamente de 20 años. Y creó a Eva también. Y, por ejemplo, si va un médico para estudiar el cuerpo de Adán y ve a Adán 5 minutos después de haber sido creado, a el médico se va a romper la cabeza y no va a encontrar por ningún lado que ese hombre puede tener 5 minutos de creado. Porque no dice que Dios lo creó como un bebé, sino lo creó como un hombre. Y otra cosa, se usa mucho el refrán de decir, ¿quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces la gallina fue primero. La gallina fue primero. Porque Dios no dijo, déjame yo crear un huevito para que de ahí salga un pollito y después se convierta en un ave. Dios creó la gallina haciendo huevos. Poniendo huevos. Exactamente. Entonces, Adán y Eva fueron creados con una estatura perfecta. Es decir, madura, como la de personas de unos 20 años. Imagina que eres un biólogo, vamos a escuchar por favor. Imagina que eres un biólogo al que enviaron para una misión especial a través de un túnel del tiempo hasta el mismísimo primer día de Adán. Tu objetivo es determinar cuántos años tiene el primer hombre y llegas a tus 5 minutos después de que haya sido creado. Debes estimar la edad de este joven en base a su cuerpo. Por ser científico, bien capacitado y diligente, probablemente comenzaría midiendo la altura, el tamaño, los huesos, el cráneo, etc. Y emplearía cualquier otra técnica moderna disponible. Por último, probablemente concluiría que este joven debe de tener entre 18 y 22 años. Desde un punto de vista estrictamente empírico, estás absolutamente en lo cierto. Adán o su físico aparenta tiene 20 años de edad. ¿Qué pensaría, sin embargo, si tú le preguntaras directamente a Adán cuántos años tiene, suponiendo que él tuviera conciencia del tiempo y conociera su propio origen? Probablemente habría dicho, fui creado hace
100 respiraciones. Entonces, si nosotros examinamos el cuerpo de Adán, basándonos en toda esta información que tenemos ante nosotros, jamás nosotros podríamos haber podido estimar que tiene 5 minutos de vida. Por ejemplo, creo que vale la pena desarrollar esto. Dios le dijo, Dios hizo muchos milagros y no dejó rastros de ninguno de ellos. Porque la Biblia específicamente dice que es por fe que nosotros vamos a creer. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del mar rojo, cuando se volvió que hizo esto y volvió y se cerró, que nosotros encontramos, dice que al amanecer, dice Éxodo 14:27, al amanecer el mar regresó a su impetuosidad habitual. Si hubiera llegado 3 horas después, no 3 horas no, porque había lloro y había mucho. Si hubieran llegado 3 meses después al lugar donde Dios abrió el mar, ¿hubieran encontrado algún rastro? Ninguno. Los arqueólogos se han partido la cabeza buscando en Sinaí, buscando en todas partes a ver si ellos pueden encontrar algún tipo de residuo que pudiera dar evidencia que el pueblo hebreo pasó por ahí en el tiempo de la liberación del cautiverio egipcio. Y la presencia de Dios o su intervención en el mundo no deja ninguna evidencia visible. Y cuando nosotros leemos en el Salmo 77, en el versículo 20, encontramos una respuesta a esto. Y es que dice, tu camino está en el mar, tus senderos en las abundantes aguas, pero tus huellas no pueden ser detectadas. Dice el salmista. Dios no deja huella de su milagro porque a Él no le interesa. El Dios no es como nosotros, que a nosotros nos encanta probar puntos. A nosotros nos encanta probar puntos. Dios es y Él no necesita estar demostrando nada. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Entonces, hasta aquí nosotros estamos convencidos de que Dios hizo una creación madura. Porque una de las preguntas que una vez los jóvenes me hicieron a mí fue esa. De la cantidad de millones de años que dicen en las universidades que se tiene y todas estas lógicas del carbono 14. Y traté de utilizar esta pregunta que me hizo ese joven hace mucho tiempo aquí en la iglesia para yo traerlo a que todos podamos estar empapados con que nuestro Creador todo lo hizo de una manera madura. Para resolver la diferencia entre la Biblia y la ciencia en cuanto a la edad del universo, tuvo que haber provocado una automática generación de tiempo. Segunda de Pedro 3:8 dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Significa que para Dios, el tiempo, Dios no tiene tiempo. Dios no tiene espacio, no es como nosotros. Dios es eterno, es por eso que nosotros nos desesperamos cuando Dios no nos contesta algo que le hemos preguntado, pero Dios no hay quien lo acelere, porque es que Dios está, como más adelante vamos a leer cuál es la opinión de un teólogo apellido Pink, de lo que él dice respecto a Dios. El Salmo 33, 6, 7 dice, el Señor tan solo habló y fueron creados, los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites del mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Dice Isaac Newton, que estaba comentando con alguien ayer. No porque él era muy creyente en Dios ni nada de esto, pero era un científico que no era como tan extremista. Y él dice que la sabiduría de Dios es, él diciendo, que para él la sabiduría de Dios era como él estar en medio de la playa jugando con caracoles frente a un inmenso océano. Y que la sabiduría de Dios es ese inmenso océano. Y que la capacidad que él tenía, oigan bien, Isaac Newton, y que la capacidad que él tenía era para estar en la orilla jugando con caracolitos, poniéndose en la posición de un niño, comparando la grandeza y el esplendor que tiene Dios. El apóstol Pablo no lo dice, que inmensurables son sus riquezas, que quién. Y cuando Dios dice en el Salmo 50,
¿Tú te crees que si yo tuviera necesidad de algo, yo te lo pidiera a ti? Claro que no, yo soy el dueño del cielo y de la tierra, la plenitud de la tierra es mía. Dice Dios, ¿tú te crees que yo soy como tú? Dice en los salmos, yo no soy como tú. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros personalizamos a Dios. Y creemos que Dios es como nosotros. Y creemos que Dios piensa como piensa un ser humano. Y que Dios actúa como actúa un ser humano. Y que incluso cuando las cosas no nos funcionan bien, porque en el pasado nosotros hicimos algo mal, inmediatamente pensamos como nosotros, de que Dios nos está castigando y que las cosas nos están saliendo mal por eso, porque nos portamos mal. Que le pedimos perdón, pero como quiera, Dios está haciendo todo esto con nosotros. Porque así pensamos nosotros. Como no perdonamos y que las cuentas siempre están pendientes, entonces tenemos ese pensamiento respecto a Dios. Este hombre que se llama Arno Penzias ganó el premio Nobel del 1978, me parece. El premio Nobel de Física. Y él dice, los primeros datos que nosotros tenemos del universo son exactamente lo que yo hubiera predicho si no tuviera nada más que los 5 libros de Moisés, los Salmos y la Biblia para seguir adelante. Oiga bien qué cosa más linda de este hombre intelectual. Y él dice, la astronomía nos conduce a un evento único, un universo que fue creado de la nada, que tiene el delicado equilibrio necesario para proveer exactamente las condiciones necesarias para permitir la vida, que todo lo hizo completo, lo que él dice. Premio Nobel de 1978. Ahora, como dice A.W. Pink, Dios se sentía solo, que tenía la necesidad de crear árboles y de crear todo lo que creó. Dígame, Fernando. No, yo no le pregunté por qué, sino que me diera su opinión. Dios se sentía solo. Que creó mares y que creó. Dios no necesitaba nada. Dios lo creó todo para su Entretenerse. Este hombre Dios lo traje porque Dios me encantó su comentario. Hombre, y un problema Óigalo, le voy a leer lo que A.W. Pink dice respecto a por qué Dios nos creó. En la gran expansión de la eternidad, la cual va más allá de Génesis 1:1, el universo no había nacido y el universo existía solamente en la mente de un gran creador. En su soberana majestad, Dios moraba completamente solo. Imaginémonos a nuestro Señor solo. Nos referimos a ese periodo distante antes de que los cielos y la tierra fueran creados. No había ángeles que cantaban himnos a Dios, no había criaturas de las cuales tuviera que tomar nota, no había rebeldes, como dice Fernando, a quienes tuvieran que sujetar. El grandoso Dios estaba solo entre el terrible silencio y su propio vasto universo. Pero inclusive en ese tiempo, si pudiera llamársele así, Dios era soberano. Él podía crear o no crear de acuerdo a su propia voluntad. Podía crear de una manera u otra, podía crear un mundo o millones de mundos, y ¿quién podía resistir su voluntad? Con su voz podría crear millones de diferentes criaturas y ponerlas en absoluta equidad, dándoles las mismas facultades y el mismo ambiente. O podía crear millones de criaturas diferentes sin nada en común excepto el ser criaturas. ¿Y quién podría decirle que no? Si le placía, podía crear un mundo tan intenso como sus dimensiones fueran más allá de toda computación finita. Y si se le antojaba, podía crear un organismo tan pequeño que nada excepto un poderoso microscopio pudiera revelar su existencia a los ojos humanos. Era su derecho soberano crear, por un lado, el serafín exaltado que arde alrededor de su trono, y por otro, un pequeño insecto que muere a la misma hora en que nace. Si el poderoso Dios quería tener una gradación en su universo, del más alto serafín a un pequeño reptil con un mundo dando vueltas y átomos flotando. Déjame ver si aquí flotando, ya no me da más. Bueno, el caso es que lo que Tozer dice, Dios lo hizo porque quiso y nos creó a nosotros porque Él quiso. Y de un gran serafín que está cantando santo, santo, santo delante de Él, también hizo un insignificante insecto que no tiene 5 minutos de vida. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y hoy vamos a concluir con este
versículo 1 de Génesis que dice que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a